Primero, vamos a ver el trabajo de Josué. Te cedo la palabra, Josué. Muchas gracias. Buenas noches. Bien, yo decidí estudiar un pasaje de Amós. Es parte de los oráculos proféticos de Amós, el pasaje de Amós 5:25 al 27. Personalmente me llamó la atención ese pasaje porque es un pasaje que se muestra en Hechos capítulo 7, en el discurso de Esteban. A mí me gusta mucho, siendo franco, los estudios del Nuevo Testamento. Entonces me interesó investigar un poquito la relación que hay entre pasajes del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, e incluso pues este pasaje establece una relación entre la Septuaginta y cómo lo utiliza Lucas, que en este caso no voy a hablar como tal de esa relación, pero voy a hablar de algunos hallazgos. Como los cambios en el texto son muy numerosos, solamente voy a hablar de tres hallazgos. El primer versículo, que es Amós 5:25, la frase a la que nos dirige la atención el aparato crítico de la Biblia hebrea quinta, que dicho sea de paso, solamente voy a comentar los hallazgos de este aparato crítico, no voy a incluir los de la Biblia hebraica estugartensia para no extenderme un poco más. Aquí el primer versículo, Amós 5:25, dice: ¿Acaso me ofreciste sacrificios y ofrendas de cereal por 40 años en el desierto, oh casa de Israel? Yo llamo la atención, o mejor dicho, el aparato crítico nos llama la atención a la frase que está en amarillo, que es Bamidbar Arbaim Shana. Lo que nos comenta el aparato crítico es que este texto está apoyado por tres textos antiguos, principalmente Teodosio, la Vulgata y los Targumes. Sin embargo, existen otras variaciones en el texto griego, que es Tesaracota ete, o en otros manuscritos griegos y en la siriaca, donde ellos sí, incluyen la frase Tesaraconta ete enteremo. Esta última frase está hablando específicamente de 40 años, ¿no? En el texto griego y en otros manuscritos y en la siriaca lo que ocurre es que hay una transposición del texto. Si ustedes pueden ver en el texto hebreo que la frase en amarillo es en el desierto por 40 años. Algunos manuscritos cambian esa frase. Entonces, las lecturas que apoyan el texto masorético están abajo, los Targums arameos. Prácticamente ahí como podemos ver, las consonantes son las mismas. Y la Vulgata, también, la frase que está en amarillo también atestigua esta variante. Aquí yo quisiera comentar que algunos autores como Emmanuel Top agrupan lo que es, junto con el texto masorético, sus testigos principales, que es el Targum, que son los Targumes, la Vulgata y la Siriaca como testigos relacionados al texto masorético. Ahora, aquí pongo los otros textos que atestiguan otras diferentes lecturas. El segundo, en la primera columna tenemos el texto que nos, en primer lugar, pone en el desierto por 40 años. Ya en la Septuaginta de Ralph vemos que aquí pone en el desierto por 40 años. Esta es la versión que viene en este texto. Sin embargo, cuando nosotros vemos otros textos griegos antiguos relacionados, eh, digo, no es como tal la Septuaginta, más bien diversos textos griegos, por ejemplo, el Códice Washington 5 no incluye en el desierto, solamente incluye 40 años. Y el Códice Alejandrino hace una transposición de las palabras. Primero pone casa de Israel y luego después pone 40 años y no agrega en el desierto. Y si nosotros vamos a Hechos 7:42, aparece una variante muy similar, ¿no? Entonces aquí nos preguntaríamos, si hacemos una comparación desde la crítica externa de los manuscritos, vemos que el masorético es similar a Teodosio, similar a la Vulgata, similar a los Targums, pero es diferente al texto griego, y el texto griego es muy similar a la siríaca, que aquí no, para no extenderme más, decidí no incluir el texto siriaco. Entonces, aquí si nosotros hacemos una comparación, puse
un diagrama del lado derecho de la pantalla. Aquí, bueno, yo creo que, que esta frase en el desierto por 40 años es un texto, es parte del texto canónico de la comunidad judía, que está atestiguada por otros textos hebreos, e incluso diríamos también que parte de este texto está atestiguado por el texto griego que con otras variantes. En el esquema que yo aquí pongo, señalo cómo el texto masorético está influenciando lo que son los Targum, la Vulgata, influencia Teodosio, de alguna manera, junto con el texto griego, y también el masorético está influenciando la siriaca. Entonces, nosotros al decir que existen esta variante en el desierto por 40 años, la misma variante que está en el texto masorético, pues no podemos decir que esa variante es la que tiene más peso solamente porque se encuentra en múltiples textos. En realidad, todos estos textos que están acá hasta abajo, pues son interdependientes del masorético. Entonces, como dice una de las reglas, aquí no tenemos que contar los manuscritos, sino pesarlos, ¿sí? Ahora, sin embargo, entre los argumentos a favor, es que las traducciones al griego y al latín atestiguan una fuente común que probablemente incluía esta frase, que es Bamidbar, que es en el desierto por 40 años. Y aquí también lo que yo argumento es que el texto de Hechos 7:42, que parte de la Septuaginta, incluye el texto más largo, que incluye la frase en el desierto por 40 años, aunque es una frase con transposición de algunas palabras. ¿Qué está en contra? Pues que hay múltiples lecturas en diversos manuscritos del texto griego, como el Códice Freer Washington 5, sin las palabras en el desierto. Esto ha llevado a los editores, por ejemplo, de la Stuttgartensia, a decir que probablemente esta fue una inserción posterior, lo cual personalmente yo no creo que sea así por los argumentos que he presentado hasta el momento. Y bueno, otra vez lo mismo, que hay una transposición de las palabras 40 años en el desierto en diversos manuscritos del griego y de la siriaca, que eso también es un comentario editorial de la Biblia hebraica quinta. En este caso, la crítica externa nos va a favorecer el texto canónico, el texto que nosotros tenemos en nuestras manos. Ahora, desde la crítica interna, si nosotros vemos las probabilidades de transcripción, a mí me parece que no hay errores de escritura que expliquen la ausencia de tal frase, ¿sí? Como por ejemplo errores como la metátesis. Esto no se ha encontrado en otros manuscritos. Aparte, no hay otros manuscritos que atestiguen otra variante en la cual no se encuentra esta frase. Ahora, el criterio de la lectura más corta es preferible, en este caso sería dudoso. El criterio de la lectura más corta, pues en realidad no siempre debe tomarse en cuenta, sobre todo si consideramos que el autor pudo haber cometido un error. En este caso, a mí me parece que en este caso el agiógrafo no cometió un error al escribir esta frase. Y desde las probabilidades intrínsecas, a mí me parece que gramatical y léxicamente no hay errores en esta frase, es decir, no son palabras de difícil traducción, no son palabras que lexicográficamente desconozcamos, entonces me parece que es muy difícil que se haya equivocado el agiógrafo. Ahora, contextualmente la frase parece encajar adecuadamente porque Amós 2:10 también contiene la misma frase, son las mismas consonantes, entonces eso es otro argumento a favor. Y la frase en el desierto por 40 años, aunque parece teológicamente motivada, lo que algunos autores han comentado, a mí me parece que desde la crítica interna, pues esta frase se sigue sosteniendo. Entonces, las conclusiones específicamente de este caso es que es posible que aunque el texto griego haya tenido un borlaje diferente, con la ausencia de la frase en el desierto por 40 años, pues en realidad esto no puede probarse. Podemos decir que la primera edición seguramente no tenía esa frase, pero no lo podemos probar. El texto canónico hebreo y los testigos del texto griego contienen dicha lectura, incluso aunque haya transposición de algunas palabras, ausencia de alguna de ellas. No parece haber errores importantes desde la crítica interna, que ya los comentamos. Y entonces es muy probable que esta lectura comentada es la que escribió el agiógrafo.
Bueno, las siguientes variantes a tratar, que creo que es el versículo con más variantes, es en el versículo 26 del capítulo 5 de Amós. Aquí tenemos prácticamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 comentarios en el aparato crítico de este versículo, y que incluso es un pasaje que se ha discutido mucho con respecto a la crítica textual. Aquí yo voy a llamar la atención principalmente en los dos que se señalaron en amarillo, el segundo y el tercer problema, por cuestiones de tiempo. Aquí una traducción del pasaje es, siguiendo a la LBA, es más bien llevasteis a Sicut, vuestro rey, y a Kiyun, vuestros ídolos, la estrella de vuestros dioses que hicisteis para vosotros. Y ya desde aquí, si nosotros hacemos la comparación con la Reina Valera, vemos que hay algunas frases que son completamente distintas. Antes bien, y aquí está la frase, llevabais el tabernáculo de vuestro Moloch y Kiun. Aquí si se fijan, una frase dice, llevasteis a Sikut, la otra dice, llevasteis el tabernáculo. La otra dice, el tabernáculo de vuestro Moloch, y la otra dice, llevasteis Sikut, vuestro rey. Entonces, desde aquí ya empezamos a ver que hay un problema, que desde el hebreo la frase es Sikut, Melkehem, Beet, Kiyun. Sería esa, bueno, de hecho vamos a, la primera frase es Sikut, Melkehem, es la frase que voy a comentar. Aquí la segunda línea del aparato crítico nos dice que la palabra Sikut está atestiguada en los targumes, sin embargo parece ser que hay una teologización del texto. Y posteriormente, la segunda variante, bueno, las voy a ir comentando, mejor voy a pasar a la siguiente página y luego ya ahí vamos comentando las variantes. Bien, aquí tenemos la comparación de lo que son las fuentes, digamos las fuentes primarias, que son los textos en hebreo. Aquí podemos ver en Amós 5:26 el texto que contiene la Biblia hebraica estugartensia, o en este caso la hebraica quinta, es Sikud Melkehem. Sikud, se entendería una traducción literal sería Sikud, el rey vuestro, el rey de ustedes, ¿no? Los targumes, podemos ver que tienen dos variantes. Francamente no sabré explicar por qué en los targumes aparecen las variantes 1 y 2 con respecto a la palabra sikut, pero lo que quiero que notemos es que son las mismas consonantes, ¿no? La siguiente palabra que contienen los targums, la voy a comentar un poco más adelante, parece ser que es una interpretación. Esta palabra, aquí ellos, en el Targum, una traducción sería Sikud, tu ídolo. Entonces, pues es muy, aquí ya, desde aquí llevamos alguna variación. Luego, en el documento de Damasco, que específicamente sería la columna 7, los pasajes 14 y 15, como podemos ver, la vocalización es la misma, en la que está de color amarillo, en la que es correspondiente al texto de la Biblia hebraica quinta, son las mismas vocales. Una traducción de este pasaje realizada por Florentino García Martínez dice, escaparon a la tierra del norte, luego hay un espacio vacío y dice, según dice, deportaré el Sikut de vuestro rey. Esa es la traducción que está haciendo este erudito de los rollos del Mar Muerto. De momento no voy a comentar el siguiente versículo. La que sigue, por favor. Bien, entonces, desde la crítica externa, nosotros, perdón, y nos falta comparar el último manuscrito, que aquí pues, sería un texto divergente. Aquí es el texto, en este caso el texto griego, que contiene la traducción que nosotros vimos con respecto a la Reina Valera. La Reina Valera decía, llevasteis el tabernáculo de Moloch, a diferencia de la Biblia, se me fue el nombre, la LBA. Bueno, ahorita recuerdo. A diferencia La Biblia de del las pasaje que Américas.
Sí, exactamente, la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas traduce a Sicut vuestro rey. Entonces, desde aquí ya vemos que hay una diferencia importante. Aquí el aparato crítico nos llama la atención. Yo ya les había comentado hace un momento que en los Targum agregan la palabra Sikud, o por lo menos atestiguan esta palabra. Sin embargo, el texto griego, símaco y la siríaca están haciendo una asimilación contextual, que es lo que nos comenta el pasaje, el aparato crítico. Y aquí la variante es el tabernáculo. En lugar de Sikud es Teneskenen, que se traduciría como el tabernáculo o la tienda. Luego, la siguiente variante en otros manuscritos, como es Aquila y la Vulgata, sería la palabra susquiasmos, que se refiere básicamente a algo que hace sombra, ¿no? Sería algo que hace sombra, o sí, esa más o menos sería como su traducción. Es un acusativo plural. Luego, aparte, tenemos otra variante de esta palabra sikut, que es de Noracín, que se encuentra en Teodosio, que esto se refiere específicamente a algo horrendo o alguna abominación. Luego tenemos el documento de Damasco, el cual tiene una lectura indeterminada. ¿Por qué? Porque este texto no contiene vocalización. Y los editores de la Hebraica Quinta, ellos comentan que se debería preferir la lectura Sukkot, y bueno, eso ellos apoyan lo que es el texto de Aquila y la Vulgata. Aquí mismo pongo también el texto de la Vulgata, como las palabras tabernáculo de Moloch son distintas al texto hebreo, y también puse el texto de la siríaca. Francamente, yo no sé siríaco, pero me encontré un texto que hace la traducción, y la traducción también es el tabernáculo de Malcolm o de Moloch. Entonces, si nosotros hacemos una comparación de la primera variante, que es la palabra sikut, nosotros vamos a ver que hay en el texto masorético es muy similar a los Targums, que también es muy similar al documento de Damasco. Pero estos tres documentos son diferentes al texto griego, al texto siríaco y a símaco, y estos mismos tres documentos son diferentes a Aquila y a la Vulgata, los cuales también son diferentes a Teodosio, ¿no? Esto para la primera variante, que es Sikut. Para la segunda variante, que el texto hebreo, o que mejor dicho, algunas traducciones han traducido como vuestro rey, que es la variante en azul turquesa. La Septuaginta ha traducido como Moloch. Si nosotros hacemos una comparación de las variantes, vamos a ver que el texto masorético es igual al documento de Damasco, a Simaco, a Teodosio, pero todos estos textos divergen del texto griego, de Aquila, de la Vulgata y de Simaco, y estos son diferentes al Targum. Entonces, desde aquí, creo que ya nos podemos preguntar, ¿cuál es el problema? Si es un problema de traducción. ¿Por qué un problema de traducción? Porque prácticamente todas las variantes las vemos en los textos, en las traducciones, ¿sí? No parece ser que lo veamos en el texto hebreo. Entonces, a mí de entrada me parece que es un problema de traducción, aunque también podríamos pensar que, es, que sobre todo la Septuaginta tenía un borlaj diferente al texto masorético, o que probablemente había un texto proto-masorético del cual hay dos lecturas, una que va hacia el masorético y otra hacia la Septuaginta, aunque eso solamente sería una especulación. Ah, desde la crítica interna, desde la crítica externa, a mí me parece que si le damos mayor peso al documento de Damasco, podemos decir con certeza que las vocales que tiene el texto masorético, que las consonantes que tiene el texto masorético probablemente sean las que escribió el agiógrafo. Hay que tener en cuenta que las vocales se agregaron posteriormente, y entonces, pues a lo mejor suena un poco controversial, pero yo podría pensar que esas no fueron necesariamente inspiradas. Sé que es un comentario controversial,
porque por lo menos no existía la vocalización masorética hasta después de, digo, estamos hablando, si no recuerdo mal, a partir del año 400 o 500, estamos hablando de la Edad Media. 500, ajá. Sí, entonces, por lo menos si podemos estar seguros o tenemos una certeza, o mejor dicho, hay una probabilidad muy alta de que las vocales sean las que escribe el geógrafo. Ahora, la primera palabra, que es la más difícil, bueno, diríamos que es difícil, que en el texto masorético es Sicut y que ya vimos que por lo menos también podemos atestiguar dichas consonantes en los Targums y en el documento de Damasco tiene tres posibles explicaciones. La primera explicación es que la palabra Sikut sea una derivación de la palabra Shikuts. O mejor dicho, aquí yo pienso que el escritor pudo haber tenido un problema de audición porque son palabras homófonas, Sikut y Shikuts. Entonces, desde mi perspectiva, eso pudo haber originado que el traductor, si estaba escuchando la palabra, en lugar de escuchar Sikut, escuchó Sikuts. ¿Qué significa Shikuts en el hebreo? Esta palabra se utiliza principalmente para ídolo. Por ejemplo, si nosotros vemos pasajes como Segunda de Reyes 23 al 24, aquí la palabra que se refiere a ídolos se tradujo como ta prosogtismata. Y en Primera de Reyes 11:5, en la versión de la Septuaginta, se tradujo como ídolo. O sea, como ídolo, es la palabra que habitualmente se le asignaba, shikuts, es la palabra que habitualmente se le asignaba a ídolo, a la palabra ídolo en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Ahora, este significado, eh, o mejor dicho, en este caso Teodosio, decidió que el traducirlo como tenoracín, que se refiere a algo horrendo o o alguna abominación. Y que incluso la traducción de esta palabra solamente yo la encontré en una ocasión en un texto de Isaías. No recuerdo específicamente el pasaje, pero por lo menos en el texto de la Septuaginta, eh, el uso o el significado que se le da a la palabra ten oracín como ídolo solamente se tradujo de esta manera en una sola ocasión. Entonces, a mí me parece que es muy poco probable, aunque es una posible explicación, pues esta variante tiene poca atestiguación. La segunda variante, que es Sukkot, uh, esta vocalización puede venir de la palabra sukkah, que se refiere a tabernáculo o tienda, o también puede ser que la palabra original se haya referido a Sukkot, que sería como el plural de sukkah, que se refiere a tabernáculos o tiendas, ¿no? Esta palabra, por lo menos en el Antiguo Testamento, en la Biblia hebrea, en estos tres pasajes que yo ejemplifiqué en este caso, segunda de Samuel 22:12 se tradujo como Gesken, en Levítico 23:34 como Eskenon, en Amós 9:11 como Teneskene, ¿no? Entonces, esto probablemente llevó a pensar a los traductores del texto griego si ellos estaban viendo esta vocalización y si probablemente esta vocalización era la más frecuente o se conocía que estas consonantes correspondían a tabernáculo o a tienda, es por eso que ellos decidieron hacer la traducción de esta manera, que se refiere a tabernáculos o tiendas, que está atestiguada en el texto griego, en símaco y en la siriaca. Aquí en este caso, Aquila y la Vulgata utilizaron una palabra diferente que también tiene la idea, es susquiasmos. Susquiasmos es como algo que hace sombra. Entonces, por eso yo comentaba que es muy probable que aquí haya un error de traducción, que ellos hayan entendido un significado muy diferente de estas consonantes del que originalmente quiso decir el agiógrafo. La tercera variante, que es Shikut. Algunos han especulado que es como se ha tomado en la Biblia hebraica quinta y en la Stugartensia,
o mejor dicho, en el texto masorético, que aquí la palabra está tomando la vocalización de la masorética de Shikutz. Si recuerdan la palabra Shikutz, se utiliza para ídolo, entonces tenemos las mismas vocales, que es Shirek y Shurek. Y la traducción del texto masorético, sería como Sikut, que en realidad se refiere a un dios asirio cuyo nombre era Sakut. Entonces, al ver esta variante, es un poco difícil decidirse porque seguramente los traductores tenían enfrente un texto el cual solamente tenía las consonantes, y pues para ellos representó todo un reto hacer la traducción de la palabra, y para ellos, por lo menos en su contexto, seguramente era más frecuente la palabra tabernáculo con estas consonantes. Bien, la segunda frase que atestigua principalmente el documento de Damasco es la que se refiere a vuestro rey. Voy a tratar de ir un poco más rápido para no extenderme más tiempo. La primera variante ya vimos que, bueno, la traducción, mejor dicho, la Septuaginta tradujo como eh, el tabernáculo de Moloch, suponiendo que los traductores de la Septuaginta hubieran tenido un borlaje diferente. Nosotros hubiéramos esperado que hubieran tenido las consonantes que se muestran en el primer ejemplo, Suka, Molech. Sin embargo, pues creo que es muy difícil explicar que un escritor se hubiera confundido con estas, por lo menos con estas consonantes. Y aquí el borlaje diferente es poco probable, ya que la morfosintaxis de Moloch en el Antiguo Testamento siempre es Lemolech. Un ejemplo está en Jeremías 32-35. En todos los casos que yo consulté de la palabra Moloch en la Septuaginta, normalmente esta es la morfosintaxis de la palabra, siempre tiene una preposición, la preposición le, y después viene el nombre, que es Molech. En este caso no es el nombre de Moloch, o mejor dicho, en el texto de Amós, en el texto hebreo de Amós, no encontramos esta forma de la palabra, entonces esto sí nos parece un poco sospechoso. Ahora, algo que me gustaría mencionar es que la Septuaginta, en algunos casos que está aludiendo a Moloch, en lugar de traducir la palabra como Moloch, la traduce como Arjonti, que se refiere básicamente como a un gobernador. Esto lo voy a comentar un poco más adelante. La segunda variante, que es Milcom, que es otra posible, eh, digamos, otra variante que hubiera podido originar el resto de las variantes, se encuentra principalmente en estos tres textos, en los libros de los reyes, y en estos casos la Septuaginta tradujo como Tobasilei Autón, ¿sí? Y se refiere a Moloch. Entonces nos damos una idea aquí que probablemente en Moloch se le conocía como el gobernador o el rey. Entonces, en cierta manera, cuando los traductores de la Septuaginta hacen la traducción, pues creo que no están tan errados, ¿no? Yo sé que ellos tradujeron como Moloch, pero el nombre de Moloch tiene digamos que ciertas connotaciones de rey o de gobernador. La tercera variante, que es Malkejem, que es la que encontramos en el texto masorético, es que tiene la vocalización de Amós 5:26. Ocurre solamente 5 veces en el Antiguo Testamento. Perdón, aquí no es la vocalización, es las consonantes. Las consonantes que contiene el texto de Amós 5:26 solamente ocurren 5 veces en el Antiguo Testamento, y en todas las ocasiones la Septuaginta las ha traducido como vuestro rey, excepto, incluyendo en este caso. Y un ejemplo lo podemos ver en Isaías 43:15. Entonces, aunque la traducción que hicieron los traductores de la Septuaginta no, es Moloch y no es vuestro rey, creo que tiene esa idea. Entonces, mis conclusiones de estas variantes, que Sikud, vuestro rey, que es tal como lo menciona el texto masorético,
Aquí yo creo que es poco probable que la Septuaginta haya tenido un borlaje diferente. Me parece que no hay manera desde la crítica interna de poder sustentar esto, o es difícil. Solamente se puede hacer una hipótesis, se puede suponer, pero no se puede probar. A mí me parece que el texto consonántico hebreo está atestiguado en una fuente muy antigua, en este caso el documento de Damasco. Es muy probable un problema de traducción, considerando que el nombre de Moloch pudiera estar asociado a tales consonantes, que fue lo que hicieron los traductores de la Septuaginta, traducirlo en lugar de vuestro rey como Moloch. Ahora, también cabría preguntarnos que si es posible que los traductores de la Septuaginta hayan traducido adecuadamente el pasaje y nosotros nos equivocamos en traducir Sicut en Amós 5:26, ¿no? Ellos en realidad están más cercanos a su tiempo que nosotros. Entonces, son las variantes que yo tuve tiempo de analizar y que para no extenderme más, pues decidí no incluir el resto del pasaje. No sé si tiene alguna pregunta, comentario. Creo que los pasajes son un poquito complejos. Sí, efectivamente, bastante, bastante complejos. Amos tiene muchos problemas, a decir verdad. Entonces, tu conclusión en este caso es de índole de traducción, pues Probablemente. no Sí, sí, afecta en nada al texto masorético en la vocalización o sí afecta. lo afecta en la vocalización, más no en las consonantes. Ahora, si vamos a sus últimas consecuencias, desde un punto de vista exegético, sí tenemos diferentes interpretaciones, aunque, bueno, ya eso tendremos que explicarlo en otro tiempo. La realidad es que las aplicaciones, o mejor dicho, las implicaciones hermenéuticas o de aplicación, tanto en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Amós, como en el Nuevo Testamento, en el caso de Lucas, las dos son acusaciones contra la idolatría. Ujú. Si quisiéramos generalizar incluso el significado, las implicaciones exegéticas de este pasaje, las dos traducciones van hacia un contexto de idolatría, un contexto de reclamo de la idolatría, de lo que estaban haciendo los israelitas. Entonces, si tomamos como última consecuencia la hermenéutica, me parece que no tenemos un problema doctrinal importante. En realidad el pasaje nunca pierde su sentido cuando Amós está haciendo una declaración en contra de la idolatría. Ya si tratamos de explicarlo desde un punto de vista exegético histórico, pues sí tenemos algunas variantes importantes, incluso con relación a crítica de la redacción, pero eso ya es otro tema. Sí, efectivamente. Muy bien. Bueno, te felicito, Josué, hiciste un buen trabajo, quedó muy bien, las diagramaciones, los colores ayudan, lastimosamente cuando se va a redactar esto en una prosa, eh, no va a quedar los colores. Eh, y Claro. las líneas sí, ¿no? Las líneas y las flechitas, me encantó. Yo, Eh, aquí una pequeña anotación que yo quisiera hacer es que, o mejor dicho, una crítica es que me parece raro que los libros de teología habitualmente no utilicen diagramas. Generalmente todo es escrito en prosa, incluso en los artículos de otros autores. Me parece que la teología se beneficiaría mucho de hacer esquemas y tablas, que algo que al menos yo en lo que he estado revisando no es frecuente que ocurra. no, no hay. Y, no, realmente cuesta. Hay que tener mucha creatividad para eso. Eh, sí, se entiende mejor con diagramas, con dibujitos. Gracias. El- Entonces, mira, voy a esperar que puedas redactarlo de una manera en prosa, sí, esperamos en prosa, pero también que no se pierda los diagramas, que no se pierda esos cuadros comparativos. eh, y en prosa que vaya casi todo de manera clara, esas explicaciones. eh, y,
para publicarlo en nuestra revista. Eh, Porque sí, has hecho un buen trabajo. Te felicito. Has inclusive investigado en partes de difícil acceso como el Targum, la Siriaca. Ahí le faltaría, eh, claro, va a depender mucho del tiempo que tengas. Has mencionado a eh, Muraoka, no, Manuel Top, perdón, Manuel Top. Quizá por ahí añadir otros eruditos más que piensan, ¿no? Principalmente quizá en el Ujú. pie de página diciendo, estos comentaristas piensan esto, el otro comentarista piensa lo otro, para hacer una especie de discusión. Ok. Y creo que estaría excelente Ah, tu ok. trabajo. Ah, muchas gracias, profesor.